Poncio Pilatos, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, es una figura envuelta en misterio y controversia. Gobernador romano de Judea, su vida antes y después de este evento ha sido objeto de especulación y leyenda. Pero realmente, ¿sabes por qué Poncio Pilatos autorizó la crucifixión de nuestro Mesías? La historia de Pilatos está marcada por su papel en uno de los momentos más cruciales de la historia cristiana, y su destino posterior refleja la complejidad de sus acciones y decisiones. A lo largo de los siglos, su figura ha sido interpretada de diversas maneras, desde un político pragmático hasta un hombre atormentado por la culpa. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Pilatos es retratado como un hombre que, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, cede a la presión de la multitud y de los líderes religiosos judíos. Este acto de debilidad ha sido visto como un ejemplo de injusticia y cobardía a lo largo de la historia. Su famoso gesto de lavarse las manos en señal de que no encontraba culpa en Jesús, Mateo 27-24, es emblemático de su intento de evadir la responsabilidad moral por la crucifixión. Este gesto ha quedado grabado en la memoria colectiva como símbolo de evasión de responsabilidades. Aún existen muchos misterios que rodean la vida y principalmente la muerte de Pilatos. En los próximos minutos vas a entender por qué no quieren que sepas todo. Pero antes de seguir, comparte este estudio con personas que amas en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp y Telegram. Cuando compartes la palabra de Dios, estás participando en su misión de traer esperanza y salvación al mundo. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La interacción de Pilatos con Jesús es descrita en detalle en los Evangelios. En Juan 18:38, Pilatos declara: "No encuentro en él ningún delito". Pero a pesar de esto, permite que la crucifixión siga adelante. Los otros Evangelios también relatan cómo intentó liberar a Jesús, sugiriendo la liberación de un prisionero durante la Pascua, solo para que la multitud eligiera a Barrabás en lugar de Jesús. Mateo 27:15-26. Este momento crucial subraya la presión a la que Pilatos estaba sometido y su incapacidad para resistirla. La historia de Pilatos no termina con la crucifixión. Fuentes históricas y tradicionales sugieren que su vida posterior estuvo marcada por el arrepentimiento y la tragedia. El historiador judío Flavio Josefo y el filósofo romano Filón de Alejandría proporcionan contexto adicional sobre su gobierno en Judea y su eventual caída en desgracia. Estos relatos ayudan a construir una imagen más completa de un hombre cuya vida y decisiones tuvieron un impacto profundo y duradero en la historia. Antes de convertirse en gobernador de Judea, Poncio Pilatos tuvo una vida de la que se sabe muy poco. Se cree que nació en una familia de la clase ecuestre, lo que le permitió ascender a cargos importantes dentro del Imperio Romano. Su carrera militar y política lo llevó eventualmente a la provincia de Judea, un puesto que muchos consideraban tanto un honor como un desafío debido a la tensa situación política y social de la región. El puesto de gobernador de Judea no era fácil. La provincia estaba marcada por constantes tensiones entre los romanos y los judíos, quienes resentían la ocupación extranjera. Pilatos asumió el cargo con la tarea de mantener el orden y asegurar los intereses de Roma, lo que a menudo significaba tomar decisiones difíciles y a veces impopulares. Su formación militar probablemente le ayudó a manejar las revueltas y disturbios frecuentes, aunque sus métodos severos le granjearon muchos enemigos. Una de las decisiones más controversiales de Pilatos fue el uso de fondos del templo para construir un acueducto. Este acto provocó una fuerte reacción de la población judía que veía esto como una profanación de sus bienes sagrados.
Flavio Josefo, relata que Pilatos reprimió brutalmente las protestas, lo que aumentó aún más la hostilidad hacia su gobierno. Estos incidentes subrayan la constante lucha de Pilatos por mantener el control y la estabilidad en una región volátil. La figura de Pilatos, tanto antes como durante su mandato en Judea, refleja la complejidad de ser un funcionario romano en una provincia tan conflictiva. Sus acciones y decisiones, aunque alineadas con los intereses romanos, a menudo exacerbaban las tensiones locales. Este contexto es crucial para entender las circunstancias en las que tomó la decisión de crucificar a Jesús, un evento que marcaría para siempre su legado histórico y moral. Como gobernador de Judea, Pilatos se enfrentó a una situación política extremadamente delicada. La provincia era un hervidero de tensiones religiosas y nacionales, con una población judía que resistía constantemente la dominación romana. Mantener el orden en este contexto requería un delicado equilibrio entre la represión y la diplomacia. Los gobernadores romanos, anteriores a Pilatos, ya habían enfrentado desafíos similares, y Pilatos no fue la excepción. Pilatos llegó a Judea alrededor del año 26 de Cristo, nombrado por el emperador Tiberio. Su mandato fue marcado por varios incidentes controvertidos, como la introducción de estandartes romanos en Jerusalén, lo que provocó una protesta masiva de los judíos. Según Flavio Josefo, Pilatos eventualmente cedió y retiró los estandartes, mostrando su disposición a negociar bajo presión intensa. Este evento destaca las dificultades de Pilatos para manejar las sensibilidades religiosas de los judíos. Otro incidente notable fue su decisión de colgar escudos dorados en el palacio de Herodes en Jerusalén, lo que nuevamente provocó la ira de los judíos. En este caso, Pilatos se negó a ceder, y el asunto fue llevado ante el emperador Tiberio, quien ordenó la retirada de los escudos. Este patrón de conflicto y concesión ilustra la constante lucha de Pilatos por imponer la autoridad romana sin provocar una rebelión abierta. El contexto político de Judea durante el mandato de Pilatos también estuvo influenciado por las tensiones entre diferentes facciones judías, como los fariseos y los saduceos, así como los movimientos mesiánicos que buscaban la liberación de la ocupación romana. Este ambiente volátil complicaba aún más la tarea de gobernar. La ejecución de Jesús debe entenderse dentro de este marco de tensiones y desafíos constantes que enfrentaba Pilatos, donde cada decisión tenía el potencial de desencadenar consecuencias graves. La llegada de Jesús a Jerusalén marcó el comienzo de una serie de eventos que culminarían en su crucifixión. Jesús entró en la ciudad montado en un burro, en cumplimiento de una profecía de Zacarías 9:9, lo que fue interpretado por muchos como una declaración mesiánica. La multitud que lo recibió con ramas de palma y gritos de Hosana, Juan 12:13, mostró la popularidad y el impacto de su mensaje, pero también despertó la preocupación de las autoridades religiosas y romanas. Durante su estancia en Jerusalén, Jesús realizó varios actos provocativos, como la expulsión de los cambistas del templo, Mateo 21:12-13. Este acto en particular enfureció a los líderes religiosos, quienes lo veían como una amenaza a su autoridad y al orden establecido. La creciente tensión entre Jesús y los líderes religiosos judíos aumentó la presión sobre Pilatos, quien debía gestionar una situación cada vez más volátil en la ciudad durante la Pascua, una festividad que atraía a miles de peregrinos. Los líderes religiosos, alarmados por la influencia de Jesús y temiendo una posible insurrección, decidieron actuar. Según los evangelios, tramaron su arresto y juicio, presentando a Jesús ante Pilatos bajo la acusación de autoproclamarse rey de los judíos.
Lucas 23:2, un cargo que implicaba traición contra Roma. Esta acusación colocó a Pilatos en una situación difícil. Debía decidir entre la justicia y la estabilidad política. La llegada de Jesús a Jerusalén y sus acciones subsecuentes son cruciales para entender el contexto del juicio y la crucifixión. La tensión palpable en la ciudad, la Pascua en pleno apogeo y las expectativas mesiánicas crearon un ambiente donde cualquier decisión de Pilatos podría desencadenar una reacción violenta. Este telón de fondo subraya la complejidad de las decisiones que tuvo que tomar y las presiones a las que estaba sometido. La presión de los líderes religiosos judíos sobre Pilatos fue un factor decisivo en la crucifixión de Jesús. Estos líderes, compuestos por los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín, veían en Jesús una amenaza directa a su autoridad y al orden religioso establecido. La acusación de blasfemia, al proclamar ser el Hijo de Dios, Mateo 26, 63, 65, fue suficiente para que estos líderes buscaran su muerte. Sin embargo, como Judea estaba bajo dominio romano, solo Pilatos tenía la autoridad para ordenar una ejecución. La estrategia de los líderes religiosos fue presentar a Jesús ante Pilatos con una acusación política: proclamarse Rey de los Judíos. Este título sugería una reivindicación de poder temporal que podría desafiar la autoridad romana. En Lucas 23:2 acusan a Jesús de incitar al pueblo a no pagar impuestos a César y de autoproclamarse rey, lo cual representaba un serio desafío a la soberanía de Roma. Esta acusación colocó a Pilatos en una situación comprometida, ya que ignorarla podría ser visto como una traición al imperio. Pilatos, inicialmente, se mostró reacio a condenar a Jesús. En Juan 18:38, Pilatos declara: «No encuentro en él ningún delito». A pesar de esto, los líderes religiosos persistieron, argumentando que permitir que Jesús viviera socavaría la lealtad a Roma y podría incitar una revuelta. La presión de estos líderes y la creciente agitación de la multitud aumentaron la tensión, y Pilatos se vio atrapado entre su percepción de justicia y la necesidad de mantener el orden público. La culminación de esta presión se vio en el intercambio de prisioneros durante la Pascua, una tradición en la que el gobernador liberaba a un prisionero a elección de la multitud. Los líderes religiosos instigaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás, un conocido insurrecto, en lugar de Jesús. Mateo 27, 20, 21. Ante el clamor de la multitud y la insistencia de los líderes religiosos, Pilatos cedió y entregó a Jesús para ser crucificado. Este episodio subraya cómo la manipulación y la presión política llevaron a una de las decisiones más significativas y trágicas de la historia. El dilema de Pilatos durante el juicio de Jesús es un claro reflejo de la tensión entre hacer justicia y mantener el orden público. Por un lado, Pilatos estaba convencido de que Jesús no había cometido ningún crimen que mereciera la muerte. En varias ocasiones expresó su deseo de liberar a Jesús, afirmando que no encontraba culpa en él. Juan 19:4. Sin embargo, la insistencia de los líderes religiosos y la agitación de la multitud complicaban su decisión. La situación en Jerusalén durante la Pascua era particularmente delicada. La ciudad estaba llena de peregrinos y cualquier disturbio podía escalar rápidamente. Pilatos era consciente de que una revuelta podría tener consecuencias graves tanto para la paz en Judea como para su carrera política. Esta presión externa pesaba sobre él mientras consideraba las implicaciones de liberar a Jesús contra los deseos de los líderes religiosos. La posibilidad de desatar un motín era un riesgo que Pilatos no podía ignorar. Además de las presiones externas, Pilatos también enfrentaba un conflicto interno. Su conversación con Jesús, en la que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Juan 18:33, reveló la incomodidad de Pilatos con la situación. La respuesta de Jesús, que su reino no era de este mundo, Juan 18:36, pudo haber incrementado la percepción de Pilatos de que Jesús no era una amenaza real para Roma. Sin embargo, la insistencia de los líderes religiosos y el temor a una posible insurrección continuaban inclinando la balanza hacia una condena. El gesto simbólico de Pilatos al lavarse las manos frente a la multitud, Mateo 27:24, representa su intento de distanciarse de la responsabilidad de la muerte de Jesús. Este acto no solo muestra su dilema moral, sino también su intento de preservar su propia posición política. Pilatos se encontraba en una encrucijada donde cualquier decisión tendría repercusiones significativas. Finalmente, su elección de ceder a la presión externa y condenar a Jesús a la crucifixión demuestra cómo la necesidad de mantener el orden público prevaleció sobre su sentido de justicia. La entrevista entre Pilatos y Jesús, descrita en los Evangelios, es un momento cargado de significado y tensión. Pilatos, como gobernador romano, estaba acostumbrado a tratar con criminales y rebeldes, pero su encuentro con Jesús fue diferente. Jesús no se defendió de las acusaciones con violencia ni evasivas, sino con una calma que desconcertó a Pilatos. En Juan 18:37, Jesús afirma: «Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad». Esta declaración dejó a Pilatos reflexionando sobre la naturaleza de su reino y su propósito. Durante esta conversación, Pilatos hizo la famosa pregunta: ¿qué es la verdad? Juan 18:38. Esta pregunta refleja no solo su confusión sobre la situación inmediata, sino también una búsqueda más profunda de entendimiento en un mundo lleno de intrigas y poder político. Jesús, sin embargo, no respondió directamente a esta pregunta, lo que dejó a Pilatos aún más perplejo. La interacción entre ambos destaca la confrontación entre el poder temporal y la verdad espiritual. Pilatos intentó varias veces liberar a Jesús, ofreciendo incluso la posibilidad de castigarlo sin llegar a la crucifixión. En Lucas 23:16 sugiere: «Le castigaré, pues, y le soltaré». Sin embargo, la multitud y los líderes religiosos rechazaron esta oferta, exigiendo la crucifixión. La calma y la dignidad con las que Jesús afrontaba su destino contrastaban fuertemente con la creciente agitación del exterior, lo que añadía una capa adicional de complejidad al dilema de Pilatos. La entrevista entre Pilatos y Jesús es un testimonio del choque entre dos mundos: el reino terrenal de Roma y el reino espiritual que Jesús proclamaba. A pesar de tener el poder para liberar a Jesús, Pilatos se encontró atrapado en las fuerzas políticas y sociales que lo rodeaban. Este encuentro no solo subraya la humanidad de Pilatos y su lucha interna, sino también la trascendencia del mensaje de Jesús, que desafía las convenciones y expectativas terrenales. El gesto de Pilatos de lavarse las manos frente a la multitud es uno de los momentos más icónicos y simbólicos en la narrativa de la crucifixión de Jesús. Según Mateo 27:24, Pilatos tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Este acto simbolizaba su intento de declararse libre de la responsabilidad de la muerte de Jesús, aunque había cedido a la presión para condenarlo. Este gesto, sin embargo, no absolvió a Pilatos de su responsabilidad. Al lavarse las manos, Pilatos pretendía mostrar que no tenía elección y que la decisión de crucificar a Jesús era resultado de la insistencia de los líderes religiosos y la multitud. Sin embargo, este acto también puede interpretarse como una muestra de su incapacidad para hacer lo que consideraba justo frente a la presión popular y política.
La imagen de Pilatos lavándose las manos se ha convertido en un símbolo universal de evasión de responsabilidad. El gesto de lavarse las manos también resuena profundamente en la tradición judía, donde el acto de lavar las manos puede simbolizar la pureza y la limpieza de culpa. En Deuteronomio 21, 6, 7 se describe un rito en el que los ancianos de una ciudad lavan sus manos para declarar su inocencia en un caso de asesinato no resuelto. Aunque Pilatos no era judío, este acto pudo haber sido entendido por la multitud como una declaración de inocencia en términos reconocibles para ellos. A lo largo de la historia, el acto de Pilatos ha sido interpretado y reinterpretado en diversas culturas y contextos. En la literatura y el arte, el lavado de manos de Pilatos ha sido representado como un momento de cobardía, de conflicto interno y de fracaso moral. Este gesto, aunque pretendía ser una declaración de inocencia, ha llegado a simbolizar la debilidad humana frente a la injusticia y la presión social. La escena sigue siendo un poderoso recordatorio de las complejas dinámicas de poder, justicia y responsabilidad. El papel de Claudia Prócula, la esposa de Pilatos, en la narrativa de la crucifixión de Jesús, es breve pero significativo. Según Mateo 27:19, mientras Pilatos estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él». Este sueño, descrito como perturbador, fue interpretado por algunos como una advertencia divina para que Pilatos no condenara a Jesús. El sueño de Claudia Prócula añade una dimensión sobrenatural a los eventos que rodearon la crucifixión. En la antigüedad, los sueños eran a menudo considerados mensajes de los dioses o premoniciones del futuro. El hecho de que Claudia, una figura prominente por ser la esposa del gobernador, experimentara un sueño tan inquietante, sugiere que fuerzas más allá del entendimiento humano estaban en juego. Su intervención subraya el conflicto interno y la presión que Pilatos enfrentaba en ese momento crítico. Claudia Prócula es mencionada únicamente en el Evangelio de Mateo, y su breve aparición ha generado muchas interpretaciones y leyendas a lo largo de los siglos. En algunas tradiciones cristianas, especialmente en la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Ortodoxa Etíope, Claudia es venerada como santa debido a su intento de salvar a Jesús. Su sueño y advertencia son vistos como un acto de intervención divina, un último esfuerzo para evitar la injusticia que estaba a punto de ocurrir. La figura de Claudia Prócula y su sueño también sirven como un recordatorio de la influencia de la conciencia y la moral en las decisiones humanas. Su mensaje a Pilatos, aunque no impidió la crucifixión, destaca la lucha interna que muchos enfrentan cuando se encuentran en situaciones de gran presión. La advertencia de Claudia y la respuesta de Pilatos reflejan la lucha eterna entre la voz de la conciencia y las fuerzas externas que buscan dominar nuestras acciones. Este episodio continúa siendo una parte fascinante y discutida de la historia de la pasión. Los evangelios del Nuevo Testamento proporcionan relatos detallados y a veces divergentes del juicio de Jesús ante Pilatos. Cada evangelio ofrece una perspectiva única sobre los eventos que llevaron a la crucifixión, reflejando las preocupaciones teológicas y comunitarias de sus autores. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el juicio de Jesús es un punto central que destaca la injusticia y la tensión política y religiosa de la época. En el Evangelio de Mateo, Pilatos es retratado como un gobernador que intenta repetidamente liberar a Jesús. Mateo 27, 19, 24 destaca la advertencia de su esposa y su acto de lavarse las manos, sugiriendo que Pilatos estaba convencido de la inocencia de Jesús, pero cedió ante la presión de la multitud.
Marcos, por otro lado, presenta a Pilatos como un personaje que se asombra del silencio de Jesús frente a sus acusadores, Marcos 15, 4, 5, y que finalmente cede a la voluntad del pueblo para evitar un disturbio. Lucas ofrece una narrativa en la que Pilatos declara 3 veces la inocencia de Jesús, Lucas 23, 4, 14, 22, y hasta envía a Jesús a Herodes Antipas, esperando evitar tomar una decisión final. Sin embargo, la multitud y los líderes religiosos insisten en su crucifixión, y Pilatos finalmente cede. En el Evangelio de Juan, Pilatos mantiene una serie de diálogos con Jesús, en los que se exploran temas profundos sobre la verdad y el poder. Juan 18, 33, 38. Juan enfatiza la tensión entre Pilatos y los líderes judíos, quienes utilizan la lealtad a César como argumento para presionar a Pilatos. Juan 19, 12. La combinación de estos relatos ofrece una imagen compleja y matizada del juicio de Jesús. Cada evangelio resalta diferentes aspectos del carácter de Pilatos y las dinámicas de poder en juego. A través de estas narrativas, los lectores pueden comprender mejor las presiones y dilemas que enfrentó Pilatos y la injusticia de la crucifixión de Jesús. La diversidad de estos relatos subraya la importancia central de este evento en la tradición cristiana y su significado perdurable en la historia de la fe. La elección de liberar a Barrabás en lugar de Jesús es uno de los momentos más controvertidos y significativos en la narrativa de la Pasión. Durante la Pascua, era costumbre que el gobernador romano liberara a un prisionero elegido por la multitud. Pilatos, con la esperanza de liberar a Jesús, ofreció esta opción al pueblo, presentando a Jesús junto a Barrabás, un conocido insurrecto y criminal, Marcos 15, 6, 15. Sorprendentemente, la multitud eligió a Barrabás, sellando así el destino de Jesús. La figura de Barrabás representa todo lo opuesto a Jesús. Mientras Jesús predicaba la paz y la redención, Barrabás era conocido por su violencia y su papel en revueltas contra el gobierno romano. La elección de la multitud de liberar a Barrabás en lugar de Jesús es vista por muchos como un reflejo de la ceguera y la corrupción de la sociedad de la época. Este acto no solo destacó la injusticia del juicio de Jesús, sino que también subrayó la manipulación de la opinión pública por parte de los líderes religiosos. Los evangelios describen cómo Pilatos, al darse cuenta de que no podía persuadir a la multitud para que eligiera a Jesús, cedió a sus demandas. En Mateo 27, 24, 26, después de lavarse las manos, Pilatos entregó a Jesús para ser crucificado y liberó a Barrabás. Este intercambio es una de las ironías más profundas de la Pasión. El Hijo de Dios, inocente y sin mancha, fue condenado mientras que un criminal fue liberado. Esta elección ha sido interpretada a lo largo de los siglos como una manifestación de la elección del mal sobre el bien y de la justicia sacrificada por la conveniencia política. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús continúan siendo un tema central de reflexión teológica y moral. Este episodio cuestiona la capacidad de la humanidad para discernir y elegir correctamente cuando está bajo presión y manipulación. La historia de Barrabás sirve como un recordatorio de las consecuencias de la injusticia y de cómo el sacrificio de Jesús abrió el camino para la redención de la humanidad, a pesar de las decisiones equivocadas de la gente. Antes de ordenar la crucifixión, Pilatos intentó apaciguar a la multitud y a los líderes religiosos a través de la flagelación de Jesús. La flagelación era una forma brutal de castigo que consistía en azotar al condenado con látigos que tenían piezas de metal o hueso incrustadas, causando heridas profundas y dolor extremo. Pilatos esperaba que este castigo severo satisficiera el deseo de la multitud de ver a Jesús castigado, evitando así la necesidad de una crucifixión. Juan 19, 1, 3.
La flagelación de Jesús es descrita con gran detalle en los Evangelios. En Marcos 15:15 se menciona que Pilatos, deseando satisfacer a la multitud, ordenó que Jesús fuera azotado. Este acto de violencia extrema subraya la desesperación de Pilatos por encontrar una solución que evitara la crucifixión, pero que también apaciguara a las autoridades judías y a la multitud enfurecida. Sin embargo, este intento fallido solo aumentó la crueldad y el sufrimiento infligido a Jesús. El sufrimiento de Jesús durante la flagelación no solo fue físico, sino también emocional y espiritual. Isaías 53:5 profetiza: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Esta profecía del Antiguo Testamento resuena profundamente en el relato de la Pasión, donde el sufrimiento de Jesús es visto como un sacrificio redentor para la humanidad. La flagelación, aunque un intento de apaciguamiento, se convirtió en parte del cumplimiento de esta profecía. La flagelación de Jesús también sirve como un recordatorio de la brutalidad del sistema de justicia romano y la inhumanidad del castigo corporal. Este evento, junto con la crucifixión, destaca la profundidad del sacrificio de Jesús y su disposición a soportar un dolor inimaginable por el bien de la humanidad. A pesar de las intenciones de Pilatos, la flagelación no logró su objetivo de evitar la crucifixión, sino que solo intensificó la tragedia del evento. La crucifixión de Jesús es el evento culminante de su pasión y un momento central en la fe cristiana. Tras ceder a la presión de la multitud y de los líderes religiosos, Pilatos finalmente ordenó la crucifixión de Jesús. Este método de ejecución era una de las formas más crueles y dolorosas utilizadas por los romanos, reservada para los peores criminales y diseñada para ser un espectáculo público de humillación y tortura. Mateo 27:27-31. Jesús fue llevado al Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera, para ser crucificado. En el camino fue obligado a cargar su propia cruz, un acto que simboliza la carga del pecado de toda la humanidad. Juan 19:17. La crucifixión en sí misma implicaba ser clavado a una cruz de madera y dejado colgado hasta la muerte, lo cual podía tardar horas o incluso días. Los evangelios narran cómo Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:12 sobre ser contado entre los transgresores. Durante la crucifixión, Jesús pronunció varias palabras significativas, incluyendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. «Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo 27:46, citando el Salmo 22. Estos dichos reflejan tanto su misericordia hacia sus verdugos como su profundo sentido de abandono en ese momento de agonía. Además, la oscuridad que cubrió la tierra y el rasgado del velo del templo, Mateo 27:45-51, fueron señales de la gravedad cósmica del evento. La crucifixión de Jesús no solo fue un acto de violencia extrema, sino también un momento de profunda importancia teológica. En la teología cristiana, su muerte es vista como el sacrificio supremo que expía los pecados de la humanidad y abre el camino a la reconciliación con Dios. Este acto de sacrificio y amor ha sido el fundamento de la fe cristiana y ha inspirado a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. La crucifixión, aunque un evento de inmenso dolor y sufrimiento, también es vista como la culminación del propósito redentor de Jesús. La inscripción en la cruz de Jesús, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, es un detalle significativo que aparece en los 4 evangelios. Pilatos ordenó que esta inscripción fuera colocada en la cruz, escrita en hebreo, latín y griego,
Juan 19:19-20, los idiomas principales de la región en ese tiempo. Esta inscripción tenía un propósito doble. Era una acusación formal que justificaba la crucifixión bajo la ley romana y una declaración irónica de la verdadera identidad de Jesús. La elección de las palabras para la inscripción es interesante. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, era una acusación de traición contra el Imperio Romano, ya que proclamarse rey era visto como un desafío directo a la autoridad de César. Sin embargo, esta proclamación también tenía un profundo significado teológico. Aunque Pilatos pretendía ridiculizar a Jesús y advertir a otros posibles rebeldes, en realidad estaba proclamando la verdad del reinado de Jesús de una manera que todos pudieran leer y entender. Los líderes religiosos judíos protestaron por la inscripción, pidiendo a Pilatos que cambiara el texto a «Él dijo, soy el rey de los judíos», Juan 19:21. Sin embargo, Pilatos se negó, respondiendo, «Lo que he escrito, Juan 19:22. Esta insistencia de Pilatos en mantener la inscripción original puede interpretarse como un acto de desafío a los líderes religiosos que lo habían presionado para crucificar a Jesús. También puede reflejar una comprensión más profunda y cínica de la verdadera identidad de Jesús. La inscripción en la cruz ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Para los cristianos, es una declaración de la soberanía y divinidad de Jesús. Representa la ironía divina de cómo, a través de la crucifixión, Jesús cumplió su misión de redimir a la humanidad y establecer su reino espiritual. La inscripción, destinada a humillar y condenar, se convirtió en un testimonio de la verdad eterna del reinado de Cristo, reconocida incluso en el momento de su muerte más humillante. La crucifixión de Jesús estuvo acompañada de varios eventos sobrenaturales que subrayaron la significancia cósmica y divina de su sacrificio. Según los evangelios, durante la crucifixión hubo oscuridad sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Mateo 27:45. Este fenómeno inusual fue visto como una señal del juicio divino y del sufrimiento compartido por la creación entera ante la muerte del Hijo de Dios. Otro evento significativo fue el rasgado del velo del templo en dos, de arriba a abajo, en el momento de la muerte de Jesús. Mateo 27:51. Este velo separaba el lugar santísimo, donde se creía que habitaba la presencia de Dios, del resto del templo. El rasgado del velo simboliza la nueva relación entre Dios y la humanidad, abierta por el sacrificio de Jesús. Ya no habría barreras entre Dios y el hombre. La expiación de los pecados a través de Jesús permitió el acceso directo a Dios para todos los creyentes. Además de estos fenómenos, se menciona en Mateo 27:52-53 que las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Este evento subraya la victoria de Jesús sobre la muerte y el poder de la resurrección, que se extendería a todos los creyentes. La resurrección de estos santos fue una señal de la inauguración de una nueva era de redención y vida eterna. Estos eventos sobrenaturales no solo subrayan la importancia teológica de la crucifixión, sino que también sirvieron como testimonios para aquellos que presenciaron la muerte de Jesús. En Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él, al ver lo sucedido, dijeron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Las señales divinas acompañantes de la crucifixión ayudaron a confirmar la identidad de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, y prepararon el camino para la proclamación del Evangelio a todas las naciones. La resurrección de Jesús tuvo implicaciones profundas y perturbadoras para Pilatos.
Según los evangelios, después de que Jesús fue sepultado, los líderes religiosos judíos se acercaron a Pilatos para pedir una guardia en la tumba, temiendo que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran que había resucitado. Mateo 27, 62, 66. Pilatos accedió y puso guardias en la tumba, sellándola con una piedra grande para evitar cualquier intento de fraude. Sin embargo, 3 días después, la tumba estaba vacía y Jesús había resucitado. La noticia de la resurrección de Jesús se extendió rápidamente, y los guardias que habían estado custodiando la tumba fueron a informar a los líderes religiosos de lo ocurrido. Los líderes sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Mateo 28, 11, 15. Esta estrategia de encubrimiento subraya el temor y la desesperación de los líderes religiosos por ocultar la verdad de la resurrección y sus implicaciones. Para Pilatos, la resurrección de Jesús presentó un desafío a su autoridad y a la legitimidad de su decisión de crucificar a Jesús. Si Jesús realmente había resucitado, esto no solo validaba sus afirmaciones de divinidad, sino que también implicaba que Pilatos había condenado a un hombre inocente y divino. Esta realidad habría sido profundamente perturbadora para Pilatos, quien ya estaba luchando con la culpa y el remordimiento por su papel en la crucifixión. La resurrección también tuvo implicaciones políticas. La creciente difusión del cristianismo y la proclamación de Jesús como el resucitado Hijo de Dios amenazaban el orden establecido y la autoridad romana. Para Pilatos, esta nueva fe representaba una fuente de inestabilidad y conflicto potencial. Su intento de encubrir la resurrección refleja su lucha continua por mantener el control y su incapacidad para comprender y aceptar el significado pleno de los eventos que había desencadenado. La resurrección de Jesús no solo transformó la historia religiosa, sino que también dejó una marca indeleble en la vida y el legado de Pilatos. Después de la resurrección de Jesús, los líderes religiosos, con la complicidad de Pilatos, intentaron encubrir el evento para evitar que la verdad se conociera. Según Mateo 28, 11, 15, los guardias que custodiaban la tumba fueron sobornados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Esta mentira fue difundida entre los judíos y se mantuvo durante mucho tiempo como una explicación alternativa a la resurrección. El soborno de los guardias muestra el nivel de desesperación y temor que los líderes religiosos sentían ante la posibilidad de que la verdad de la resurrección se conociera. La resurrección de Jesús era una amenaza directa a su autoridad y a su control sobre el pueblo. Al intentar encubrir la resurrección, buscaban mantener su poder y evitar el colapso de su influencia religiosa. Pilatos, al permitir o al menos no impedir este encubrimiento, mostró nuevamente su disposición a comprometer la verdad por conveniencia política. Este intento de encubrimiento subraya las luchas de poder y las dinámicas políticas en juego. Los líderes religiosos y Pilatos compartían un interés común en mantener el statu quo y evitar cualquier movimiento que pudiera desestabilizar la región. La resurrección de Jesús no solo era una afirmación de su divinidad, sino también un acto que podía inspirar rebelión y cambio social. Para los líderes religiosos y Pilatos, mantener la narrativa del robo del cuerpo era esencial para preservar el orden establecido. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la verdad de la resurrección se difundió rápidamente. Los apóstoles comenzaron a proclamar con valentía que Jesús había resucitado, y sus testimonios fueron acompañados por signos y maravillas que confirmaron sus palabras. Hechos 2, 32-33. El encubrimiento, aunque inicialmente exitoso en sembrar duda,
no pudo detener el crecimiento del cristianismo. La resurrección se convirtió en el fundamento de la fe cristiana, y la verdad prevaleció sobre los intentos de ocultarla. Este episodio muestra cómo los esfuerzos humanos por suprimir la verdad a menudo son superados por la realidad divina. La resurrección de Jesús causó una profunda confusión y temor entre los líderes religiosos judíos. Estos líderes, que habían conspirado para su crucifixión, se encontraron enfrentados a un evento que desafió todas sus expectativas y creencias. La tumba vacía y los informes de los guardias de que Jesús había resucitado fueron un golpe devastador para su autoridad y su credibilidad ante el pueblo. En Mateo 28, 12, 15, vemos cómo los sumos sacerdotes y los ancianos se reunieron para deliberar sobre cómo manejar esta situación. La reacción inicial de los líderes religiosos fue de incredulidad y pánico. Habían creído que con la muerte de Jesús, su influencia y su movimiento terminarían. Sin embargo, la resurrección demostró que Jesús tenía un poder y una autoridad que trascendían la muerte. Este hecho socavó su posición y los dejó luchando por una explicación que pudiera controlar el daño. Su decisión de sobornar a los guardias para que difundieran la mentira del robo del cuerpo revela su desesperación y su intento de mantener una narrativa que ya no podía sostenerse. El temor de los líderes religiosos también se vio reflejado en su preocupación por el impacto que la resurrección tendría en la población judía y en su relación con las autoridades romanas. Si el pueblo creía que Jesús había resucitado, podría haber un levantamiento y una renovación del fervor mesiánico que Roma no toleraría. Los líderes religiosos temían tanto por su posición como por la posible represalia romana si no podían mantener el control sobre el pueblo. Su reacción fue un intento de evitar una crisis mayor. A pesar de sus esfuerzos, la verdad de la resurrección se extendió rápidamente. Los discípulos de Jesús comenzaron a predicar con valentía y convicción, respaldados por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2, 1, 4. Los líderes religiosos no pudieron contener el movimiento que había comenzado. La reacción de los líderes judíos destaca el contraste entre el poder humano y la realidad divina. Sus esfuerzos por suprimir la verdad solo sirvieron para resaltar la autenticidad y el impacto transformador de la resurrección de Jesús. La caída de Pilatos como gobernador de Judea fue precipitada por una serie de acusaciones y controversias que eventualmente llevaron a su regreso a Roma. Su mandato en Judea había estado marcado por varios incidentes problemáticos, incluyendo el uso de fondos del templo para construir un acueducto y la brutal represión de disturbios. Estos eventos, junto con su papel en la crucifixión de Jesús, contribuyeron a una creciente insatisfacción tanto entre la población judía como entre sus superiores romanos. Uno de los incidentes clave que llevó a la destitución de Pilatos fue la masacre de un grupo de samaritanos en el monte Gerizim. Según el historiador Flavio Josefo, Pilatos ordenó esta acción en respuesta a una reunión de samaritanos que se creía estaba buscando artefactos sagrados. La brutalidad de la represión provocó una queja formal de los samaritanos a Vitelio, el gobernador de Siria, quien decidió remover a Pilatos de su cargo y enviarlo de regreso a Roma para enfrentar un juicio. Josefo, Antigüedades Judías, 18:4-1.2. Pilatos regresó a Roma alrededor del año 36 d.C. para defenderse ante el emperador Tiberio. Sin embargo, antes de que pudiera presentar su caso, Tiberio murió y Calígula asumió el poder. La transición de emperadores dejó a Pilatos en una posición incierta y vulnerable. Aunque no hay registros detallados de su juicio, se cree que Pilatos no pudo recuperar su posición y fue relegado al ostracismo. La combinación de sus acciones en Judea y el cambio en el liderazgo romano
sellaron su destino político. La caída de Pilatos ilustra las complejas dinámicas de poder en el Imperio Romano y cómo las decisiones tomadas en provincias remotas podían tener repercusiones significativas en Roma. La historia de su destitución y regreso a Roma refleja tanto sus propios errores como las intrigas políticas de la época. Aunque Pilatos había intentado mantener el orden en Judea, sus métodos y decisiones finalmente lo llevaron a su propia ruina. Su vida posterior, marcada por el exilio y el remordimiento, es un testimonio de las consecuencias de sus acciones como gobernador. El juicio de Pilatos en Roma se llevó a cabo en un contexto de gran incertidumbre política. Después de su regreso forzado, debido a las acusaciones de mal manejo en Judea, Pilatos se encontró en una posición vulnerable. El emperador Tiberio, que lo había nombrado gobernador, estaba gravemente enfermo y murió poco después de la llegada de Pilatos a Roma. La muerte de Tiberio y la ascensión de Calígula al trono marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la política romana, uno en el que Pilatos ya no tenía el favor ni el apoyo que había disfrutado anteriormente. El juicio de Pilatos no está detalladamente registrado en las fuentes históricas, lo que ha dado lugar a mucha especulación sobre su naturaleza y resultados. Sin embargo, es probable que Pilatos enfrentara cargos relacionados con su administración en Judea, incluyendo su brutal represión de disturbios y el uso indebido de fondos del templo. Estos cargos habrían sido suficientes para que los enemigos políticos de Pilatos aprovecharan la oportunidad de deshacerse de él, especialmente en un periodo de transición de poder. La política romana de la época era implacable, y los cambios en el liderazgo a menudo resultaban en la caída en desgracia de aquellos que habían sido leales a los emperadores anteriores. Pilatos, sin el respaldo de Tiberio, estaba expuesto a las intrigas y venganzas de sus rivales. Además, su manejo de Judea, particularmente la crucifixión de Jesús y los conflictos con los samaritanos, había dejado una huella negativa en su reputación. Estas acciones, vistas como fallos en su capacidad para mantener la paz y el orden, fueron utilizadas en su contra. El resultado del juicio de Pilatos, aunque no documentado con precisión, parece haber sido su destitución definitiva y exilio. Sin el poder y la posición que había mantenido en Judea, Pilatos se retiró de la vida pública, llevando consigo el peso de sus decisiones y sus consecuencias. Este juicio final y su destitución reflejan la volatilidad de la política romana y cómo las decisiones tomadas en el extremo del imperio podían repercutir de manera significativa en Roma. La historia de Pilatos en Roma es un recordatorio de la fragilidad del poder y la inevitabilidad de la justicia, incluso para aquellos en las posiciones más altas. Después de su destitución y juicio en Roma, Pilatos fue exiliado, una caída drástica para alguien que había tenido tanto poder. Los detalles exactos de su exilio son vagos y están envueltos en leyendas y tradiciones. Se cree que fue enviado a algún lugar remoto del Imperio Romano, lejos de la política y el poder que una vez controló. El exilio de Pilatos fue una especie de castigo tanto por sus fallos administrativos como por los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. La vida en el exilio no fue fácil para Pilatos. Aislado de la política y de los círculos de poder de Roma, se encontró enfrentando sus propios demonios internos. La culpa y el remordimiento por sus decisiones en Judea lo atormentaban. La crucifixión de Jesús, un acto que intentó justificar lavándose las manos de la responsabilidad, seguía siendo un peso inmenso sobre su conciencia. Según algunas tradiciones, Pilatos revivía constantemente los eventos de la crucifixión, incapaz de escapar de la sombra de su pasado.
Las fuentes apócrifas y algunas tradiciones cristianas añaden un matiz trágico a la vida de Pilatos en el exilio. Según el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, Pilatos finalmente se suicidó bajo el reinado de Calígula, incapaz de soportar el peso de su culpa y la humillación de su destitución. Eusebio, Historia Eclesiástica, 7:1. Esta versión de su final destaca el profundo impacto emocional y psicológico de sus acciones, sugiriendo que su remordimiento lo llevó a un punto de desesperación absoluta. El exilio de Pilatos y su vida posterior son un testimonio de las consecuencias de las decisiones tomadas en posiciones de poder. Aunque intentó evadir la responsabilidad de la crucifixión de Jesús, no pudo escapar de las repercusiones personales de sus acciones. La vida de Pilatos en el exilio es una historia de remordimiento y tragedia, reflejando cómo el poder y la política pueden destruir tanto al gobernante como a los gobernados. Su historia sirve como un recordatorio de la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo. La muerte de Poncio Pilatos está envuelta en misterio, con diversas teorías y leyendas que intentan explicar su final. Una de las teorías más aceptadas, basada en los escritos de Eusebio de Cesarea, es que Pilatos se suicidó durante el reinado de Calígula. Según Eusebio, Pilatos no pudo soportar la culpa y la humillación de su caída, lo que lo llevó a quitarse la vida. Eusebio, Historia Eclesiástica, 7:1. Esta versión resuena con la imagen de un hombre consumido por el remordimiento y el fracaso. Otra leyenda, popularizada en la literatura medieval y renacentista, narra que Pilatos fue exiliado a la Galia, donde finalmente se suicidó y su cuerpo fue arrojado a un río. En la obra La leyenda dorada, de Jacobo de Vorágine, se describe cómo el cuerpo de Pilatos no podía encontrar descanso y causaba disturbios donde quiera que fuera enterrado, hasta que finalmente fue lanzado a un lago en Suiza, conocido como el Lago de Pilatos. Esta leyenda enfatiza la idea de que Pilatos no pudo encontrar paz ni en vida ni en muerte. El historiador judío Flavio Josefo y el historiador romano Tácito no proporcionan detalles específicos sobre la muerte de Pilatos, lo que ha contribuido a la proliferación de diversas teorías y narrativas sobre su final. En ausencia de registros históricos definitivos, la imaginación popular y las tradiciones cristianas llenaron los vacíos, creando una imagen de Pilatos como un hombre cuya vida y muerte estuvieron marcadas por la tragedia y la culpa. Estas narrativas reflejan la profunda impresión que su figura dejó en la historia y la cultura. En algunas tradiciones cristianas, especialmente en la Iglesia Ortodoxa Etíope, se sugiere que Pilatos se arrepintió y se convirtió al cristianismo antes de su muerte. Aunque esta visión no es ampliamente aceptada, añade una dimensión de redención a su historia. La idea de que Pilatos buscó y encontró perdón al final de su vida ofrece una perspectiva alternativa a la visión predominante de su desesperación y suicidio. En última instancia, la muerte de Pilatos, envuelta en misterio y especulación, sigue siendo un tema de fascinación y debate, simbolizando las complejidades del poder, la culpa y la redención. La figura de Poncio Pilatos ha tenido un impacto significativo en la tradición cristiana, evolucionando desde ser visto como un villano hasta ser considerado, en algunas tradiciones, como un converso al cristianismo. En los evangelios, Pilatos es retratado como el gobernador romano que, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, cedió a la presión de la multitud y autorizó su crucifixión. Este acto de cobardía e injusticia ha sido condenado por generaciones de cristianos. Sin embargo, algunas tradiciones cristianas han reinterpretado la figura de Pilatos de maneras más comprensivas. En la Iglesia Ortodoxa Etíope, por ejemplo, tanto Pilatos como su esposa, Claudia Prócula,
son venerados como santos. Según esta tradición, Pilatos eventualmente se arrepintió de su papel en la crucifixión de Jesús y se convirtió al cristianismo. La veneración de Pilatos en esta iglesia refleja una visión de la redención y el perdón divino, sugiriendo que incluso aquellos que cometieron grandes injusticias pueden encontrar salvación. La esposa de Pilatos, Claudia Prócula, también ha sido una figura de gran interés en la tradición cristiana. En el Evangelio de Mateo, se menciona que Claudia tuvo un sueño perturbador sobre Jesús y advirtió a Pilatos que no tuviera nada que ver con ese justo. Mateo 27:19. Esta intervención ha sido interpretada como un acto de conciencia y un intento de evitar la injusticia. En algunas tradiciones, Claudia es vista como una figura piadosa y justa, y es venerada como santa en la Iglesia Ortodoxa Oriental. El impacto de Pilatos en la tradición cristiana también se extiende a su representación en el arte, la literatura y la liturgia. Su papel en la Pasión de Cristo ha sido explorado en numerosas obras, desde los relatos evangélicos hasta las representaciones modernas en cine y teatro. Pilatos es mencionado en el Credo de los Apóstoles, una de las declaraciones de fe más antiguas del cristianismo, donde se afirma que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Esta mención subraya la importancia de su papel en la historia de la salvación y cómo su figura ha sido recordada y reinterpretada a lo largo de los siglos. Claudia Prócula, la esposa de Pilatos, es una figura fascinante en la narrativa de la Pasión. Su intervención en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús es breve pero significativa. Según Mateo 27:19, mientras Pilatos estaba juzgando a Jesús, Claudia le envió un mensaje urgente diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Este sueño perturbador ha sido interpretado como una advertencia divina y un intento de evitar la injusticia que estaba a punto de ocurrir. En la tradición cristiana, Claudia Prócula ha sido venerada como santa en algunas iglesias, particularmente en la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Ortodoxa Etíope. Su sueño y advertencia son vistos como actos de conciencia y piedad, lo que sugiere que tenía una comprensión más profunda de la verdadera identidad de Jesús que su propio esposo, Pilatos. La veneración de Claudia como santa refleja la creencia de que Dios puede hablar y advertir a través de sueños y visiones, y que incluso aquellos en posiciones de poder pueden recibir y actuar según tales revelaciones. La figura de Claudia Prócula también ha sido objeto de diversas interpretaciones en la literatura y el arte. En algunas obras se la retrata como una mujer compasiva y justa, atrapada en una situación que no podía controlar. Su intervención, aunque no evitó la crucifixión, añade una dimensión humana y emocional a la narrativa de la pasión. Claudia es a menudo vista como un símbolo de la voz de la conciencia que lucha por ser escuchada en medio de la injusticia y la corrupción. La historia de Claudia Prócula subraya la importancia del testimonio y la intervención moral en momentos de crisis. Su sueño y la advertencia a Pilatos destacan cómo las experiencias personales pueden influir en decisiones críticas, incluso cuando las presiones externas son abrumadoras. La veneración de Claudia como santa en algunas tradiciones cristianas ofrece una perspectiva de esperanza y redención, sugiriendo que aquellos que buscan justicia y verdad, incluso en medio de la adversidad, pueden encontrar un lugar en la historia sagrada. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que luchan por la justicia y la rectitud en sus propias vidas. La figura de Poncio Pilatos no solo aparece en los evangelios canónicos, sino también en varios textos apócrifos que ofrecen relatos alternativos y expanden su historia. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial,
proporcionan una visión más amplia de cómo se percibía a Pilatos en las primeras comunidades cristianas y cómo su papel en la crucifixión de Jesús ha sido interpretado a lo largo del tiempo. Uno de los textos apócrifos más conocidos que menciona a Pilatos es el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilatos. Este texto, que data de los siglos XIII o IV, incluye detalles sobre el juicio de Jesús y ofrece una visión más compasiva de Pilatos. En este evangelio, Pilatos es retratado como alguien que intenta liberar a Jesús y es presionado por los líderes judíos y la multitud para autorizar la crucifixión. El texto también presenta un relato de la resurrección y las consecuencias inmediatas para Pilatos y su esposa. Otro texto interesante es la carta de Pilatos a Tiberio, en la cual se describe cómo Pilatos informó al emperador romano sobre los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. En esta carta, Pilatos intenta justificar sus acciones y describir los milagros y señales que ocurrieron durante la crucifixión. Aunque esta carta es considerada apócrifa, ofrece una perspectiva sobre cómo se imaginaba que Pilatos explicaría sus acciones a sus superiores. La tradición etíope también incluye relatos apócrifos sobre Pilatos. En el testamento de Pilatos se narra cómo, después de la resurrección de Jesús, Pilatos y su esposa se convirtieron al cristianismo y fueron martirizados por su fe. Este relato, aunque no históricamente verificable, subraya la posibilidad de redención y la transformación personal, reflejando la creencia en el poder del arrepentimiento y el perdón. Estos relatos apócrifos, aunque no canónicos, enriquecen la comprensión de la figura de Pilatos y su legado. Ofrecen una variedad de perspectivas que complementan los relatos bíblicos y destacan la complejidad de su papel en la historia de la pasión. A través de estos textos, vemos a Pilatos no solo como un funcionario romano atrapado en una situación difícil, sino también como un personaje que ha sido objeto de reflexión teológica y literaria a lo largo de los siglos. Poncio Pilatos, como figura histórica y literaria, encarna varios símbolos poderosos que resuenan profundamente en la tradición cristiana. Uno de los más prominentes es el simbolismo de la justicia. Como gobernador romano, Pilatos tenía la responsabilidad de administrar justicia en Judea, pero su decisión de crucificar a Jesús, a pesar de declararlo inocente, ha sido vista como un grave fracaso de justicia. Este acto de injusticia ha sido interpretado como un reflejo de la corrupción y la falibilidad humanas. La culpa es otro tema central asociado con Pilatos. Su famoso gesto de lavarse las manos, Mateo 27-24, es un símbolo de su intento de evadir la responsabilidad por la muerte de Jesús. Sin embargo, este acto no lo libró de la culpa que lo persiguió durante el resto de su vida. La imagen de Pilatos tratando de lavar su culpa resuena con la lucha humana universal contra el remordimiento y la búsqueda de redención. La culpa de Pilatos, palpable en los relatos evangélicos y en las interpretaciones posteriores, es un recordatorio de las consecuencias de nuestras decisiones. El tema de la redención también está presente en la figura de Pilatos, especialmente en las tradiciones que sugieren su eventual arrepentimiento y conversión al cristianismo. En algunas interpretaciones se considera que Pilatos encontró la redención a través del reconocimiento de su error y la aceptación de la fe cristiana. Esta visión de Pilatos como un símbolo de redención ofrece una perspectiva de esperanza y transformación, sugiriendo que incluso aquellos que han cometido grandes injusticias pueden encontrar perdón y cambio. La complejidad del simbolismo de Pilatos ha permitido que su figura sea utilizada en diversas narrativas teológicas y morales,
Desde representaciones artísticas hasta sermones y reflexiones teológicas, Pilatos ha servido como un espejo de la condición humana, reflejando nuestras luchas con la justicia, la culpa y la redención. Su historia, aunque trágica, ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la integridad, la responsabilidad y la posibilidad de redención. La figura de Poncio Pilatos ha sido una fuente constante de inspiración en el arte y la literatura desde la Edad Media hasta la modernidad. En las obras de arte medievales, Pilatos suele ser representado en escenas de la Pasión de Cristo, a menudo mostrando el momento en que se lava las manos. Estas representaciones destacan su papel en la crucifixión y simbolizan su intento de evadir la responsabilidad. Los artistas medievales utilizaron la imagen de Pilatos para ilustrar temas de justicia e injusticia, así como la lucha entre el poder terrenal y la moral divina. Durante el Renacimiento, la figura de Pilatos fue explorada con mayor profundidad psicológica. Pintores como Tintoretto y Caravaggio representaron a Pilatos en sus obras, capturando su conflicto interno y su dilema moral. Estas representaciones no solo destacan su papel en la crucifixión, sino también su humanidad y su lucha interna. La riqueza de detalles y la complejidad emocional en estas obras reflejan una comprensión más matizada de Pilatos como un personaje trágico. En la literatura moderna, Pilatos ha sido explorado en novelas y obras de teatro que profundizan en su carácter y sus motivaciones. En El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, y El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, Pilatos es retratado como un personaje complejo, atrapado entre su deber como gobernador y su percepción de la inocencia de Jesús. Estas obras literarias utilizan a Pilatos para explorar temas de poder, justicia y culpa, presentándolo como un individuo que enfrenta dilemas morales profundos. El cine también ha jugado un papel importante en la representación de Pilatos. Películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson y Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli han llevado la figura de Pilatos a un público más amplio, enfatizando su papel crucial en la Pasión de Cristo. Estas representaciones cinematográficas a menudo destacan su conflicto interno y su lucha por equilibrar la justicia con la presión política. La continua presencia de Pilatos en el arte y la literatura muestra cómo su figura sigue siendo relevante y provocadora, ofreciendo una lente a través de la cual podemos examinar nuestras propias luchas con el poder y la moralidad. Las representaciones cinematográficas de Poncio Pilatos han contribuido significativamente a la percepción popular de su figura, ofreciendo diversas interpretaciones de su papel en la crucifixión de Jesús. En el cine, Pilatos ha sido retratado de maneras que varían desde un gobernador cruel y despiadado hasta un hombre atormentado por la duda y la culpa. Estas películas han ayudado a moldear la comprensión contemporánea de su personaje y su impacto en la narrativa de la Pasión. Una de las representaciones más conocidas de Pilatos es la que aparece en La Pasión de Cristo, 2004, dirigida por Mel Gibson. En esta película, Pilatos es presentado como un hombre en un dilema que lucha entre su intuición de la inocencia de Jesús y la presión de los líderes religiosos judíos y la multitud. El actor Hristo Shopov interpreta a Pilatos con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad, destacando su conflicto interno y su eventual capitulación a la voluntad del pueblo. Otra representación destacada es la de David Bowie en La Última Tentación de Cristo, 1988, dirigida por Martin Scorsese. Bowie presenta a Pilatos como un funcionario pragmático y algo indiferente, que considera la crucifixión de Jesús más desde una perspectiva política que moral.
Esta interpretación subraya la frialdad y el cálculo de Pilatos, ofreciendo una visión de él como un hombre que actúa en interés del mantenimiento del orden y la autoridad romana. En Jesús de Nazaret, 1977, una miniserie dirigida por Franco Sefirelli, Pilatos, interpretado por Rod Steiger, es mostrado como un hombre lleno de dudas y remordimientos. La actuación de Steiger destaca el lado humano de Pilatos, su vacilación y su deseo de hacer lo correcto, pero también su debilidad al ceder ante la presión. Esta interpretación ha sido elogiada por su profundidad y su fidelidad a los dilemas morales descritos en los Evangelios. Estas representaciones cinematográficas de Pilatos no solo han influido en la percepción pública de su figura, sino que también han permitido una exploración más profunda de los temas de poder, justicia y culpa. A través del cine, la figura de Pilatos ha sido examinada desde múltiples ángulos, ofreciendo al espectador una visión rica y compleja de un hombre cuya decisión tuvo consecuencias trascendentales. La capacidad del cine para humanizar y dramatizar la historia de Pilatos ha asegurado que su figura siga siendo relevante y provocativa en la cultura contemporánea. La figura de Poncio Pilatos ocupa un lugar significativo en la liturgia cristiana, especialmente durante las celebraciones de la Semana Santa y la Pascua. En estos contextos, Pilatos es recordado como el gobernador romano que autorizó la crucifixión de Jesús, y su papel es mencionado explícitamente en diversas oraciones y creencias fundamentales del cristianismo. La inclusión de Pilatos en la liturgia subraya su importancia en la historia de la salvación y la crucifixión de Cristo. Uno de los lugares más prominentes donde se menciona a Pilatos es en el Credo de los Apóstoles, una declaración de fe que data de los primeros siglos del cristianismo. En el credo se afirma que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Esta mención subraya la historicidad del evento y la responsabilidad de Pilatos en la crucifixión, recordando a los creyentes su papel en el drama de la pasión. La inclusión de su nombre en el credo también sirve como un recordatorio de la injusticia cometida y la necesidad de redención. Durante las liturgias de Semana Santa, especialmente en el Viernes Santo, se leen pasajes de los Evangelios que describen el juicio y la crucifixión de Jesús. En estas lecturas, las acciones y palabras de Pilatos son centrales para el relato de la pasión. La narrativa litúrgica a menudo destaca el dilema de Pilatos, su intento de liberar a Jesús y su eventual capitulación a la voluntad de la multitud. Estas lecturas no solo recuerdan a los fieles los eventos históricos, sino que también invitan a la reflexión sobre la justicia, la moralidad y el poder. En las representaciones del Vía Crucis, una práctica devocional que recorre las estaciones de la cruz, Pilatos es presentado en varias estaciones, particularmente en el momento del juicio y la condena de Jesús. Estas estaciones permiten a los fieles meditar sobre las decisiones y acciones de Pilatos y su impacto en la crucifixión. La figura de Pilatos, en este contexto, sirve como un punto de reflexión sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. La presencia de Pilatos en la liturgia cristiana asegura que su papel en la pasión de Cristo sea recordado y reflexionado continuamente. Su figura no solo es un recordatorio histórico, sino también un símbolo de los dilemas morales y éticos que enfrentamos en nuestras propias vidas. A través de la liturgia, los creyentes son invitados a considerar la importancia de la justicia, la integridad y la verdad en sus propias decisiones y acciones. La figura de Poncio Pilatos
ha sido objeto de profundas reflexiones teológicas a lo largo de los siglos. Los teólogos han explorado su papel en la crucifixión de Jesús como un ejemplo de la complejidad del pecado humano, la justicia y la responsabilidad moral. Pilatos, como un personaje que tuvo el poder de salvar a Jesús, pero eligió ceder a la presión externa, se convierte en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal dentro de cada ser humano. Uno de los temas centrales en las reflexiones teológicas sobre Pilatos es su intento de evadir la responsabilidad. Al lavarse las manos, Pilatos trató de declarar su inocencia, Mateo 27-24, pero los teólogos argumentan que este acto fue insuficiente para absolverlo de la culpa. Este gesto se ha interpretado como un símbolo de la incapacidad del ser humano para escapar de las consecuencias de sus acciones. La reflexión teológica sobre este acto destaca la importancia de asumir la responsabilidad y la dificultad de enfrentarse a las decisiones morales difíciles. Además, Pilatos es utilizado como un ejemplo de cómo el poder y la autoridad pueden corromper y llevar a la injusticia. A pesar de reconocer la inocencia de Jesús, Pilatos cedió a la presión de la multitud y los líderes religiosos. Este fallo en actuar con justicia ha sido comparado con situaciones en las que los líderes políticos y sociales contemporáneos permiten que la injusticia prevalezca por conveniencia o miedo. La figura de Pilatos sirve como una advertencia sobre los peligros de comprometer la verdad y la justicia por intereses personales o políticos. La lucha interna de Pilatos también se ha utilizado para explorar el concepto de la conciencia y la gracia divina. Algunos teólogos sugieren que la advertencia de su esposa Claudia y su propia intuición sobre la inocencia de Jesús fueron intentos de la gracia divina para guiarlo hacia la verdad. Sin embargo, su incapacidad para escuchar y actuar según su conciencia destaca la resistencia humana a la gracia. Esta perspectiva teológica invita a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de estar abiertos a la guía divina y a actuar con valentía en la defensa de la justicia. La historia de Poncio Pilatos ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, ética y el uso del poder. Como gobernador romano de Judea, Pilatos tenía la responsabilidad de mantener el orden y administrar justicia. Sin embargo, su manejo del juicio de Jesús y las decisiones que tomó durante su mandato revelan fallos críticos en su liderazgo, que han sido objeto de estudio y reflexión en el contexto del liderazgo ético. Una de las lecciones más evidentes de la historia de Pilatos es la importancia de la integridad moral en el liderazgo. Pilatos sabía que Jesús era inocente, pero cedió a la presión de la multitud y los líderes religiosos para evitar disturbios. Esta decisión muestra cómo el miedo a la repercusión política puede llevar a comprometer los principios de justicia. Los líderes contemporáneos pueden aprender de este ejemplo la importancia de mantener la integridad y la valentía para tomar decisiones justas, incluso cuando enfrentan presiones externas significativas. El caso de Pilatos también destaca los peligros de la indecisión y la falta de convicción. Pilatos intentó varias veces liberar a Jesús y buscó formas de evitar la crucifixión sin enfrentarse directamente a la multitud. Su indecisión y falta de acción firme resultaron en una grave injusticia. Los líderes efectivos deben ser capaces de tomar decisiones claras y estar dispuestos a asumir las consecuencias de sus acciones. La historia de Pilatos ilustra cómo la indecisión y la evasión de responsabilidad pueden tener consecuencias trágicas. Otro aspecto importante es el impacto del poder en la ética personal. Pilatos tenía la autoridad para liberar a Jesús, pero su deseo de mantener el poder y el control sobre Judea influyó en su decisión.
La historia de Pilatos sirve como un recordatorio de que el poder puede corromper y desviar a los líderes de sus principios éticos. Los líderes deben estar conscientes de cómo el poder puede influir en sus decisiones y trabajar activamente para mantenerse fieles a sus valores éticos. La figura de Pilatos subraya la necesidad de escuchar y actuar según la conciencia y la voz de la moral interna. La advertencia de su esposa y su propia intuición sobre la inocencia de Jesús fueron señales claras que Pilatos ignoró. Los líderes deben estar atentos a las señales y advertencias internas y externas que pueden guiarlos hacia decisiones justas. La historia de Pilatos es una lección sobre la importancia de la ética, la responsabilidad y la valentía en el liderazgo. La historia de Poncio Pilatos invita a profundas reflexiones personales sobre la lucha entre la justicia y la conveniencia, un tema que resuena en la vida de todos. Pilatos, enfrentado a la decisión de liberar a un hombre inocente o ceder a la presión de la multitud, eligió lo segundo, demostrando cómo la conveniencia y el miedo pueden eclipsar la justicia y la moralidad. Esta lucha es una constante en la experiencia humana, donde las decisiones difíciles a menudo revelan la verdadera naturaleza del carácter de una persona. Una de las reflexiones personales más importantes que surgen de la historia de Pilatos es la importancia de la integridad moral. Todos enfrentamos situaciones en las que debemos elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. Pilatos sabía que crucificar a Jesús era injusto, pero eligió proteger su posición y evitar problemas inmediatos. Reflexionar sobre este aspecto de su historia nos invita a considerar cómo nosotros mismos podemos ser tentados a comprometer nuestros valores por conveniencia. La lucha interna de Pilatos también refleja la importancia de escuchar y actuar según nuestra conciencia. La advertencia de su esposa y sus propias dudas internas eran señales claras que apuntaban hacia una acción justa. Ignorar estas señales y sucumbir a la presión externa llevó a una decisión trágica. Esta lección es aplicable en nuestras vidas diarias, recordándonos que debemos estar atentos a nuestras intuiciones morales y tener el coraje de actuar en consecuencia, incluso cuando es difícil. La historia de Pilatos también nos desafía a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Las decisiones que tomamos, especialmente en momentos de crisis, pueden tener repercusiones duraderas, no solo para nosotros, sino también para aquellos a nuestro alrededor. Pilatos probablemente no anticipó que su decisión de ceder a la multitud tendría un impacto tan profundo en la historia de la humanidad. Esta reflexión nos lleva a pensar en cómo nuestras acciones pueden influir en el curso de los eventos y la importancia de actuar con responsabilidad y previsión. Finalmente, la historia de Pilatos nos enseña sobre la redención y la posibilidad de cambio. A pesar de sus errores, algunas tradiciones sugieren que Pilatos pudo haber encontrado redención a través del arrepentimiento y la fe. Esta perspectiva ofrece esperanza de que, aunque podamos fallar en nuestras decisiones, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y el crecimiento personal. Reflexionar sobre la figura de Pilatos nos ayuda a comprender mejor nuestras propias luchas y nos inspira a buscar la justicia y la verdad en nuestras vidas. La figura de Poncio Pilatos ha encontrado un lugar destacado en la cultura popular, donde ha sido interpretado y reimaginado en diversas formas que van desde la literatura hasta el cine y el teatro. Estas interpretaciones modernas han contribuido a mantener su historia y su dilema moral en la conciencia pública, explorando temas universales de poder, justicia y responsabilidad. En la literatura, Pilatos ha sido retratado en obras como El Evangelio según Jesucristo de José Saramago y El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov.
En la novela de Saramago, Pilatos es presentado como un personaje lleno de dudas y remordimientos, que lucha con el peso de su decisión de condenar a Jesús. Bulgakov, por su parte, utiliza a Pilatos para explorar el conflicto entre el poder temporal y la verdad eterna. Estas obras literarias ofrecen interpretaciones complejas y matizadas de Pilatos, destacando su humanidad y sus luchas internas. En el cine, películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson y Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli han presentado a Pilatos como un hombre atrapado entre su deber y su conciencia. Estas representaciones cinematográficas han ayudado a humanizar a Pilatos, mostrando su conflicto interno y su incapacidad para resistir la presión externa. Los actores que han interpretado a Pilatos han aportado profundidad y empatía a su personaje, permitiendo al público conectar con sus dilemas y decisiones. El teatro también ha sido un medio importante para explorar la figura de Pilatos. Obras como Jesucristo Superstar presentan a Pilatos como un hombre en conflicto, atrapado entre la presión política y su intuición moral. En esta ópera rock, Pilatos es mostrado como un personaje trágico que lamenta su papel en la crucifixión, añadiendo una dimensión emocional a su historia. El teatro permite una exploración más íntima y directa de sus emociones y conflictos, ofreciendo al público una experiencia inmersiva. La música y la televisión también han contribuido a la perpetuación de la figura de Pilatos en la cultura popular. Canciones, series y documentales han abordado su historia, interpretándola de maneras que resuenan con las audiencias contemporáneas. Estas representaciones modernas no solo mantienen viva la historia de Pilatos, sino que también invitan a nuevas generaciones a reflexionar sobre los dilemas morales y éticos que enfrentó. A través de la cultura popular, Pilatos sigue siendo un símbolo de los desafíos universales de la justicia y la responsabilidad.